Hola, aquí Canela de Red Artesanal Chimalma y Yamucherán, y bueno, este es el segundo video de Descolonizando. En este video vamos a hablar de la importancia o del papel que tenían las mujeres en distintos pueblos originarios de México. Es un tema complicado en el que siempre meten problemas porque hay quienes creen que lo que ahora llamamos machismo o sexismo de alguna manera llegó con los españoles, y bueno, si tomamos el concepto o estos conceptos como referencia básica, pues no es así, porque muchos de los pueblos originarios estaban fundados en sistemas patriarcales, con lo cual quiero decir que bueno, el hombre era o tenía más importancia social que la mujer, en cuyos casos la mayoría de las veces pues bueno, era la madre, era el pilar de la familia de alguna manera, o era lo que siempre no se ha dicho de la mujer, como sí, ok, tú eres el pilar de la familia, pero los asuntos políticos, religiosos y militares somos nosotros porque somos los hombres. Entonces bueno, básicamente era lo que pasaba con muchos de los pueblos. Eso a nivel social. En nivel sexual, pues bueno, lo mismo, ¿no? Salvo muy pocos pueblos, la mujer podía ejercer su sexualidad de la misma manera que el hombre. Es muy complicado, es un tema muy complicado. No con esto quiero decir que las mujeres indígenas vivían mejor o peor de lo que vivimos ahora, pero sí es un tema para pensarse en serio, sin fanatismos de un lado o del otro. La mujer era usada como moneda de cambio, era casada, comprometida con fines políticos o fines estratégicos o fines económicos, pero bueno, el hombre también lo era en algunos casos, cosa a recalcar. O sea, sí había deidades femeninas en todos los pueblos. La madre tierra, digo, para empezar, no era parte primordial de la cosmovisión de todos los pueblos, pero bueno, el trato a la mujer pues sí era completamente distinto, ¿no? Hay en especial el pueblo mexica. Tengo un problema para el pueblo mexica por esto. Hubo dos mujeres, y no hablo exactamente de deidades como tal. Hubo dos mujeres muy importantes para la fundación de México Tenochtitlan, que han sido sepultadas en la historia nacional. Nadie en ningún libro de historia, y muy pocas mujeres, muy pocos hombres conocen la historia de Chimalma o conocen la historia de Malinalxóchitl, ambas mujeres muy importantes para la fundación del imperio mexica, el imperio azteca. Empecemos con Chimalma. Chimalma era una teomama. Que es una teomama? Eran hombres, mujeres que tenían acceso directo con los dioses, comunicaban directamente con los dioses, personas de un estatus social muy elevado. Una cosa muy importante de Chimalma es que porta un escudo. Es la única teomama en los códices en los que se plasma la peregrinación, que porta un escudo. Su nombre significa mano de escudo, mujer con escudo. Y esto es curioso porque cualquier hombre que portara un escudo automáticamente era considerado como un guerrero en la mayoría de las culturas, incluida la mexica. Si un hombre es encontrado en un, no sé, códice, en un dibujo, en un gráfico, en lo que sea, con un escudo, es un guerrero. Pues bueno, Chimalma no se le considera guerrera. Puede ser una mujer noble, pero una guerrera no. Esa es la historia. Es muy triste que no se conozca la historia de Chimalma. Se sabe que partió con las tribus hacia la fundación de Tenochtitlan, pero no se sabe más de ella. Unos apuntes dicen que fue madre de muchos grandes hombres que fundaron muchos pueblos, pero vaya, su función única y exclusivamente se limita a la de ser madre de y portadora de las reliquias de Huitzilopochtli. De ella no se sabe nada más.
y es muy muy triste, muy lamentable creo yo. De hombres conocemos a varios, pero ella es una mujer muy importante y no sabemos absolutamente nada de ella. Otro caso, igual del pueblo mexica, es Malinalxóchitl. Malinalxóchitl supuestamente es la hermana de Huitzilopochtli. Ella de alguna manera boicotea o trata de boicotear la peregrinación de los pueblos hacia Tenochtitlan, desde Aztlán, embruja a los hombres, los seduce y los mata. La mayoría son los mejores guerreros. Y tampoco se habla mucho de ella. Es un poquito más conocida que Chimalma porque tiene su propia ciudad, que es Malinalco, conocida por la brujería, supuestamente. Tiene una ciudad muy, muy hermosa. Y también, ¿no? Se hace madre de muchos hombres importantes. Y bueno, ahí acaba la función de Malinalxóchitl, que era una mexica rebelde, que era una mexica contrasistema, que termina convirtiéndose en madre y se acabó la historia. Esa es la verdadera realidad, creo yo, de muchas de las mujeres de la época prehispánica que quedaron como que sepultadas en el olvido. Comenté el rol madre, esposa, pilar de la familia, era lo básico o era lo único a lo que una mujer podía aspirar. Claro que sí tenían más funciones, podían ser tlacuilos, eran poetas, eran etcétera, pero bueno, el rol clásico, patriarcal hacia la mujer sigue siendo el mismo, y las historias de estas mujeres que no eran precisamente, no fungían precisamente ese rol antes de eh, cumplirlo, están sepultadas en la historia. Erendira era una hija de un jefe purépecha. Ella participó en la rebelión, en la resistencia en contra de los españoles cuando llegan a Michoacán. Pero esta historia dicen que es un mito, tampoco es cierto. O sea, que una mujer guerrera, una mujer peleando contra los españoles tampoco puede ser cierto, pero a los hombres sí, es lo que digo. Erendira tiene una historia fabulosa, existe a la subordinación de los purépechas ante los españoles, que bueno, llevaban años en contra de la subordinación con los mexicas, que era una guerra constante, peleas y batallas constantes, y entonces llegan los españoles y también los quieren dominar. Entonces Erendira forma parte de esta rebelión, y bueno, al final lo mismo, ¿no? Se casa, y unos dicen que se casa con un español, otros dicen que se casa con un guerrero purépecha, y los otros pues termina muerto en el campo de batalla. Hay muchos finales, dependiendo la versión, dependiendo la historia que uno quiera leer de Erendira. Y por ejemplo, un caso del pueblo maya es Ixtabay, no sé si lo digo correctamente. Es una mujer que seduce a los hombres, que los embruja, y que bueno, por lo menos tiene una historia bonita. Ella es amable con la gente humilde, es una buena persona, que ejerce su sexualidad libremente, pero es mal vista por otra mujer. El hecho de ejercer su sexualidad libremente es muy, muy mal visto por Utzcolel, que es una mujer devota y pulcra y moralina. Entonces, esta mujer dice que ella no comete, no sé, estos eh, deslices sexuales, ¿no? Es una mujer virgen, y entre ellas surge una pequeña rivalidad, quizás más entre Utzculel, porque realmente a Ixtabay no le importa mucho la opinión de la otra. Y bueno, Ixtabay muere, los vecinos de su casa empiezan a sentir un olor muy muy delicado, muy dulce, y de repente se encuentran con que ella está muerta, y el olor sale de ella, y entonces la otra mujer se enoja, ¿no? Porque no es posible que una mujer tan promiscua pueda oler tan bien, y entonces se suicida Utzculel, pero de ella sale un menor nauseabundo. Entonces ahí es como la diferencia de las historias, ¿no? Eh,
digamos, los chichimecas también daban a la mujer otro papel. Podían pelear, no estaba mal que pelearan para los hombres, podían ejercer libremente también su sexualidad, y bueno, depende de los pueblos, pero básicamente es lo mismo. En la actualidad vemos a muchas mujeres indígenas que se divide realmente en dos, ¿no? El auge o el inicio del feminismo con mujeres indígenas que dicen basta. Vamos a ver, por ejemplo, a la comandante Ramona, lo que dijo: 3 veces suprimidas, primero por ser mujer, segundo por ser indígena, tercero por ser pobre. Eso lo dijo la comandante Ramona. Entonces vemos una nueva forma de admitirse o de ver las cosas de una forma distinta a la que por tradición se tenía. Mujeres rebelándose contra sus costumbres, contra los usos y las tradiciones de sus pueblos. Y vemos por otro lado las mujeres siguiendo todas estas cosas que siguen siendo vendidas por una vaca o como dote, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de machismo o de sexismo no llega con los españoles. Vivíamos en estas sociedades patriarcales, que bueno, ya se sabe, ¿no?, cómo son. Eh, Muchos han peleado conmigo en mi página por estos comentarios, pero yo creo que si estamos tratando de recuperar nuestras raíces, si nos sentimos orgullosos de lo que somos y estamos hartos de que hayan manipulado la historia con mentiras, pues entonces debemos empezar por dejar de mentirnos a nosotros mismos. Obviamente, y eso es claro, la calidad de vida que tenían nuestros pueblos en general, hombres o mujeres, antes de la llegada de los españoles, pues era mucho mejor, en la mayoría de los casos, porque digo, también no vamos a decir que los esclavos tomados por el Imperio Mexica vivían mejor que los esclavos de ahora, ¿no? O sea, hay que ser honestos. Estos pueblos también tuvieron sus defectos como sociedades, cometieron errores bastante graves que de alguna manera culmina en ciclos distintos en diferentes partes de la historia, como termina uno y empieza el otro, y se dominan, y uno se acaba y otro renace y otro, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente sí tenían problemas, no eran perfectos, pero nos dieron muchas cosas importantes, nos dan una forma de pensar distinta a la que tenemos actualmente, pero sí tenemos que aprender a ser un poquito honestos con estas cosas. Yo, viéndolo de forma personal como mujer, a mí no me gusta mucho el papel que se le da hasta en este momento a la mujer. Eh, Vemos en las ceremonias muy marcada estas diferencias entre la mujer y el hombre. La mujer lava los platos, la mujer sirve la comida y el hombre está sentado. Entonces, todavía se vive, todavía se siente muchas cosas que quizá deberían de evolucionar. No se trata de regresar, porque no se puede regresar. Se trata de rescatar lo que debe rescatarse, porque es parte de nosotros y porque nos va a dar una perspectiva diferente de la vida. Vamos a ver las cosas desde otro lugar, desde otro punto de vista, no sé. Pero hay cosas que sí deberían de cambiar. Es obvio que tuvimos mujeres guerreras como Chimalma, pero no hablamos de ellas y no sabemos nada de ellas. Entonces ese yo creo que es el problema. Tenemos que estarle rascando la historia y, obviamente, repito, ser honestos con nosotros mismos. Todas las mujeres, su momento en su lugar, fueron importantes, pero todas estas mujeres que de alguna manera no adoptaron el rol clásico, el rol tradicional de una mujer, han sido sepultadas
completamente en la historia. Las diosas más importantes de la mayoría de las cosmogonías de los pueblos originarios, obviamente, ¿no? Las mujeres tienen un papel importante, las deidades femeninas tienen un papel primordial, pero bueno, la vida real, la vida de las mujeres que tenían que ir por el agua o hacer la comida o hacer las tortillas o moler nixtamal, etcétera, pues bueno, esa es otra historia y a esa es a la que nos deberíamos de enfocar un poquito más, ¿no? Y bueno, espero que no hagan muchos corajes y que de algo sirva este video. Seguimos en contacto, cualquier duda, pregunta, sugerencia. No se aceptan mentadas esta vez, pero bueno, saben en dónde encontrarlos. Facebook, yo Micharán, el mío es La Pinche Canela, igual en Face. Y bueno, o por aquí, algún comentario. Y bueno, nos estamos leyendo, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.